hermanos, ¿cómo están? Un saludo a cada uno de ustedes, nuevamente un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Espero que estén pasando un buen tiempo allá en sus hogares, en sus casas, o donde estén escuchando esto. En esta oportunidad, bueno, estoy con José. ¿Cómo estás? Hola, hola, cada uno de ustedes. En esta oportunidad estamos con un invitado muy especial, un gran amigo mío, por supuesto. Estamos con Brian, Mucho gusto, amigo. hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Brian es un ex seminarista de unos... ¿Cuánto tiempo ya estás fuera del seminario? ¿3 años? 2 años. 2 años, está fresquito. ¿Pero hace 2021? 2021. Recién está entrando a la cancha, por así decirlo. Bueno, tal vez ya está en la cancha, ¿no? Está ahí a que lo gomean en la cancha. Y bueno, Brian, quisiera que tal vez me cuentes un poco de cómo llegaste a la iglesia, cómo fue que... ¿quién te convirtió a Cristo? ¿Quién te habló de Cristo? Es muy curioso también la parte de mi testimonio en cuanto a cómo llegué a la iglesia, porque yo no tenía pensado ir a la iglesia, ¿no? Yo conozco la iglesia donde yo nací desde los 5 años, la iglesia de la Victoria, ¿no? Mis papás me llevaban, mis papás iban ahí, yo iba desde niño, pero yo salí de la iglesia a la edad de los 12 años, ¿no? Cuando estaba en esa edad de... Como dicen, ¿no? Le da la punzada, ¿no? La punzada. Eso es así, la locura. Claro, entonces, yo salí de la iglesia cuando tenía esos 12, 13 años, le da la adolescencia, ¿no? En el colegio, los amigos, todo. Entonces, de ahí yo ya no tenía planeado ir a la iglesia ya, o sea, venían a mi casa, ¿no? Los pastores, en ese tiempo el pastor Alex, ¿no? Que todavía estaban ahí sirviendo en la Victoria, pero venía a mi casa, pero yo no les hacía caso. Entonces, yo para evitar pasar por la iglesia los días de culto, digamos que tenía que pasar por ahí, me iba por otro lado, ¿no? Para que no me miren. Entonces ya yo no tenía planeado ir a la iglesia, mi deseo ya no era regresar a la iglesia. Y ahora pastor, cantando en la iglesia. Claro, ¿no? Y ahora sentado hablando del ministerio. Hablando del ministerio, ¿quién me iba a pensar, no? Entonces yo solamente quería, no sé, ser un profesional, estudiar, pero no ni por acá pasar por la iglesia, ¿no? Hasta que un día mi abuelito, él vivía en la sierra, él vino acá, él sí iba a la iglesia allá en la sierra. Entonces, él dijo, yo quiero ir a una iglesia, ¿no? Y de ahí todos, ¿no? Con mis hermanos señalamos, ahora, ¿quién lo lleva? Porque él no podía ver, solito no podía ir. Entonces, ¿quién lo lleva, no? Y todos decían, no, tú, mis hermanos mayores, no, yo no lo voy a llevar, no. ¿Y quién quedaba? Yo nomás, ¿no? Mi mamá me dijo, no, llévalo. Entonces yo a la fuerza, ¿no? Ya lo dejaba en la iglesia, pero yo lo dejaba en la iglesia, pero me iba de la iglesia. O sea, lo dejaba, pero no entraba. Claro. ¿No? Lo ponía en las bancas, pero yo me iba, ¿no? Y así como un mes creo que lo iba y dejaba. Los hermanos me decían, no, pero quédate, ¿no? Mi pastor también me decía, no, quédate, pero... yo todavía no tenía ganas de estar en la iglesia, ¿no? Claro. Entonces lo dejaba y me iba. Miraba la hora, ya era hora de recogerlo, iba y lo recogía nada más. Hasta que poco a poco comencé a quedarme, pero me quedaba pues no solamente por compromiso nada más, ¿no? Claro. Y ya pues eso fue en el año 2014 por ahí, ¿no? Cuando todavía estaba en el colegio, 2015, ya más o menos, pero ya poco a poco fui escuchando la palabra del Señor, ¿no? Ahí es donde... creo que... O sea, ya... Tú me contaste que ya desde niño ibas. ¿Ya habías aceptado ahí el evangelio? No, ahí no todavía. Después cuando regresé. Ajá. Ahí, entonces, escuchaba el mensaje de mi pastor. Mi pastor justo estaba... esos tiempos cuando yo comencé a regresar, recuerdo que él estaba predicando una serie de libros de Apocalipsis, ¿no? Después pasó al libro de Marcos. Entonces, eso es como que poco a poco comencé a escuchar, a entender. Y algo ya ahí tocó mi corazón, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué hago, no? Entonces ya poco a poco comencé a interesarme un poco más. Solo hasta el momento llegaba los domingos en las mañanas, pero después de un tiempo, cuando salí del colegio, comencé a ir los domingos en las tardes también. Después los jueves, y de ahí comencé ya a llevar discipulado con un hermano, ¿no? El pastor Andrés Pino. Ya. Él me comenzó a discipular y en el 2016 me bautizo. Y ya, pues de ahí ya comienzo a servir en la iglesia, ¿no? ¿De cuándo crees que tú, o sea, sentiste o recibiste el llamado? ¿En qué momento? ¿Qué situación? Yo sinceramente estaba con el deseo en ese tiempo de poder estudiar una carrera profesional, ¿no? En la universidad, me estaba preparando y todo eso.
Pero justo en el año siguiente, después de haber recibido a Cristo y haberme bautizado, yo fui a uno de los campamentos, ¿no? 2017. 2017, ajá. Ese fue mi primer campamento. Y de hecho ni tenía pensado ir, pero en la reunión de jóvenes de mi iglesia me gané un pasaje para ir, ¿no? Entonces, sorteado, ya que es gratis, dije... Mucha publicidad, el abuelo te sortea. ¿Qué más? Sí, ya es un escogido. Sí. ¿no? Soy un escogido, entonces, sí, pero entonces, como es gratis, dije, no, ya, pues iré, ¿no? Porque literalmente no conocía a nadie. Cuando llegué al campamento, que ese año se realizó en Mejía, no conocía a nadie, pero miraba, ¿a quién conozco? A nadie. Claro. No fueron a la iglesia. No, yo quería que vayan, pero al final ¿no fueron? No fueron. ¿Qué fue solito? Solo fui solo, ¿no? Con una señorita más, que también se ganó un pasaje gratis. O sea, literal, pues yo no conocía a nadie. Los chicos de mi iglesia fueron, pero fueron casi a mitad de semana, al último casi. Entonces yo, ¿qué hago, no? Estoy solo. Y yo no soy tan extrovertido, no soy un poco más cerrado, ¿no? Yo venía también solito cuando había acá el congreso. Yo venía, Leo no venía, nadie venía, yo solito también es feo. Claro, sí. Me acompaña mi dolor. Entonces sí, o sea, yo llegué al campamento, ¿no? Y es ahí donde el campamento, si no me equivoco, se llamaba Llamados a Servir ese año. En Mejía. Sí, entonces ahí escuchaba los mensajes acerca del servicio, de llamado y todo eso. Entonces ahí algo tocó en mi corazón, pero yo todavía es como que no le hacía mucho caso, ¿no? Entonces ya después de eso seguí involucrándome un poco más en la iglesia y llegó ese año un congreso de jóvenes también, que vine también solito acá al congreso, a internarme y todo. Entonces fue mi primer congreso, ¿no? Internándome todo y también no conocía a nadie. Brian, el ser amigos. Sí, claro. Entonces estaba, ¿no? Todo eso. Y ya pues ahí en el congreso es donde ahí confirmé lo que había en mi corazón, ¿no? ¿Fue una prédica, tal vez, algo que recuerdas? Si no me equivoco, en el congreso, en el campamento, algo que me llamó mucho la atención es el hecho de no ir al llamado o al mensaje de Dios o al hecho de predicar la palabra de Dios. Lo predicó, esa serie la tomó el pastor Kevin White de Bolivia. Ya. Él estuvo predicando eso, entonces eso me llamó mucho la atención. Luego recuerdo un mensaje también del pastor Juan, que ese mismo campamento él predicó, y recuerdo que él agarró su Biblia y la tiró al piso. ¿Por qué? No, la tiró al piso, ¿no? Yo dije, ¿qué? Wow. No, entonces el pastor dijo, ¿no? ¿Quién de ustedes no se atreve a recoger esta Biblia en el piso para poder predicar la palabra, ¿no? Y, o sea, no salí porque yo tenía miedo, perrocho. Entonces, pero, o sea, en mi corazón estaba el deseo, ¿no? ¿Voy o no voy? O quisiera estar ahí, ¿no? Quisiera agarrar eso. Entonces, de ahí, ¿no? O sea, eso sirvió un poco y chocó mi corazón, ¿no? Entonces, y después en el congreso, si no me equivoco, en ese congreso de jóvenes predicó el pastor Chris Garner. También era acerca sobre el llamado y el servicio al Señor. Entonces, ahí es donde yo confirmé más el llamado del Señor, ¿no? Aquí soy, dice ya. Ajá. No, y en las clases de ese semestre, de ese año, es donde yo ya comienzo a estudiar en el seminario, ¿no? Wow. En el 2017. Entonces, quizás ya pasando a otro tema, tú estás ahora actualmente plantando una iglesia, que es Betel. Sí. ¿Qué significa Betel? Betel, casa de Dios. Si me dice que no me acuerdo. Regreso. No tienes que decirlo. Primer año otra vez. Betel, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vas allí? No sé si quizás nos puedas comentar parte de lo que fue el proceso de plantar la iglesia. Creo que muchas personas van a saber quizás seminaristas, líderes, quizás puedan tener alguna idea, por ejemplo, de lo que tú estás haciendo ahora. Sí, yo estuve trabajando ya, bueno, estuve estudiando en el seminario en ese tiempo y en el 2019 se abrió las puertas con mi pastor para abrir una iglesia, ¿no? Entonces estuvimos viendo el lugar, la zona y nos fuimos para el lado de Montserrat, donde está la iglesia Amor, claro, para ese lugar. Entonces fuimos a ver el lugar, la zona, comenzamos a visitar y se dio la oportunidad de poder abrir ahí una iglesia, ¿no? La que ahora es actualmente la que ahora es actualmente Amor. Entonces la idea de mi pastor era que yo me quede en la iglesia, ¿no?
que yo sirva ahí, ¿no? Que por eso es que juntos estábamos trabajando ahí, ¿no? Para poder trabajar en esa obra. Entonces, pero yo en ese mismo año había yo quedado con un pastor que está trabajando en otro lugar, en Ayacucho, el pastor Abel, para que a principios del 2020 yo le vaya a ayudar, ¿no? A su iglesia, porque él también estaba plantando la iglesia, no tenía mucha ayuda. Entonces el pastor me manda allá y yo me quedo por 2 meses en Ayacucho. Y ya pues cuando regreso acá, regreso con otra visión. Ya no regreso con el deseo de repente de poder quedarme en amor, ¿no? Además porque ya miraba que Paul estaba ahí, era ya un pastor casado, ¿no? Que ya tenía su esposa y él iba de alguna manera a hacer mejor el trabajo que yo, ¿no? Entonces, cuando regreso, mi intención ya no era tomar la iglesia Amor, sino salir como misionero, porque ya había visto el campo en Ayacucho, ¿no? Había visto el trabajo ahí, la necesidad y todo eso, y mi deseo era terminar el seminario e irme a Ayacucho. Entonces yo le comenté a mi pastor eso, y ya pues mi pastor me dijo, ok, entonces Paul se queda con Amor. Y después, ese mismo año, en el 2020, con todo esto de la pandemia y todo esto, a fines casi de año, mi pastor me dice, tengo el deseo de abrir una nueva iglesia, ¿no? Claro. Y me dice, no, y tú me vas a ayudar, me dice, ¿no? Entonces, otra digo, vez el elegido. Otra, no, pastor, digo, no más. Entonces, el título, el elegido. Entonces, ahí es donde comenzamos a ver otra vez otro lugar. Y por un contacto del pastor Paul llegamos a una zona en Bustamante, de un hermano que asistía antes a una iglesia y Paul estaba ahí de repente con su trabajo, lo conoció, ¿no? Entonces llegamos a la casa de este hermano y inmediatamente, ¿no? El hermano dijo, ya hoy día pueden venir a hacer un culto o algo así, ¿no? ¿Qué es el hermano que vive como a 2 cuadras de donde está tu iglesia ahora? Sí, unas 2, 4 cuadras por ahí. Entonces fuimos y comenzamos ahí, ¿no? Como una célula. En ese tiempo estábamos trabajando con el pastor Efraín Más. Entonces era como una célula, algo así. Y en el 2020, por noviembre, diciembre, ya estábamos ahí reuniéndonos en la casa de un hermano. Y aparte que habían algunos vecinos más que llegaban a la zona, ¿no? Y estábamos ahí compartiendo la palabra de Dios. Entonces el proceso fue ese de que una célula primero y luego abrieron la iglesia. Sí, o sea, era primero hacer contactos, ¿no? Claro. Contactos y después ya abrir una iglesia en sí. Entonces conversamos ahí, estábamos reuniéndonos todos los miércoles, solo miércoles nada más, claro, en las noches. Y ya pues después, al siguiente año, en el 2021, a mediados, por estos meses, ¿no? Junio, julio, es ahí donde ya arrancamos con una iglesia, ¿no? Mi pastor me dice, tenemos que buscar un local, ¿no? Un local para la iglesia, porque en el 2020 era difícil, por la pandemia no alquilaban locales. Entonces el 2021 ya las cosas se estaban arreglando, entonces ya tenemos que buscar un local. No encontrábamos, ¿no? Donde no hay locales acá, ¿no? Entonces por el contacto de una hermana también de la iglesia Emanuel, llegamos a la casa de una señora. Entonces donde actualmente está la iglesia, la señora dice, no tengo el interés de alquilar, pero al final ella nos mostró su casa, el local y todo eso, y al final pudimos terminar alquilando ese local, ¿no? Donde ahora está la iglesia. Era ideal para una iglesia. Era ideal, sí. Y porque estaba no tanto en una zona transitada, pero sí, si se mira bien, o sea, de lejos se alcanza a ver ese lugar, ¿no? ¿Cuál crees que ha sido tu mayor aprendizaje ahora de plantando una iglesia? Ya has digamos, plantado una anterior y ahora esta. ¿Qué quizás podrías comentarnos que pueda servirle a otros, que hayas aprendido? Hace tiempo me comentaste que unas cosas de ese tiempo, ¿no? Pero ¿qué otra cosa? O ahondar más en esto. Claro, sí. Algo que sí o sí aprendí ahí es que cuando ya es una nueva iglesia, ya no es como un ministerio más que una persona lleva en su propia iglesia, ¿no? Entonces yo al principio la iglesia de Betel lo estaba tomando como un ministerio de la victoria, ¿no? O sea, lo podía tomar de esa manera y no lo miraba tanto como una obra nueva en sí, no como una iglesia. Entonces lo que aprendí en todo ese tiempo, y una vez lo comenté, era que para poder seguir avanzando tenía que enfocarme en ver que esta no era un ministerio más de la iglesia,
sino era una obra nueva de la cual yo estaba a cargo, ¿no? Porque yo miraba y decía al principio, ya, pero voy a esperar a que mi pastor me diga para que vaya a visitar o para que haga esto, aquello, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta que las cosas no eran así, ¿no? Entonces yo tenía que tomar la iniciativa para poder visitar, repartir volantes y todo eso. Entonces, algo que he aprendido, ¿no? A lo largo de este tiempo es eso, que abrir una nueva obra no es tanto ya como un ministerio, es hija de la Victoria, pero ya no es un ministerio de la iglesia, ¿no? Que tiene que ser movido por el pastor, sino ya yo tengo que ver, tomar la iniciativa para hacer algunas cosas ahí, ¿no? Obviamente con los consejos que me da mi pastor, ¿no? Claro. Pero ya, digamos, ya no es como un ministerio más esperar a que los hermanos de mi iglesia vengan y me apoyen o que ellos, yo ya tengo que levantar a alguien ahí, ¿no? Para que pueda servir y puedan servir en la iglesia. Se podría decir que estás como contra el tiempo, ¿verdad? También. Porque tarde o temprano, hasta Pablo te va a decir, ahora, sí, salve. Tú mismo eres con tu iglesia, ya no te puedo apoyar, no te puedo decir cosas para decir y vas a una pared. Sí, es algo curioso. Justo en mi iglesia, no sé, esta es una pequeña anécdota y yo lo tomaba así también con lo que ustedes me están diciendo. En mi iglesia separan algunas palomas, ¿no? Y hacen sus pichones. Llega el punto en el que esas palomas, las mamás o los palomas padres, ¿no? Ahí botan a los pichones del nido, ¿no? Soy yo. Y las botan al piso, ¿no? Y viendo eso yo miraba justo y me ponía a pensar en eso, ¿no? En algún momento me van a tener que, como dicen, no estoy sobre la hora y en algún momento yo voy a tener que hacer las cosas de una forma independiente ya, ¿no? Ya no voy a tener tanto que depender de la Victoria, ¿no? Sino ya es algo que yo más ya tengo que hacer solo. Entonces, me ayuda bastante, o sea, yo estoy aprendiendo, tratando de avanzar, gracias a Dios ya hay algunos hermanos en la iglesia que se han bautizado, entonces yo digo, ya los tengo que agarrar, ¿no? Los tengo que preparar, entrenar para que ellos sean los que sirvan y más adelante ya no esté como un niño, no ya pidiendo ayuda, sino yo mismo esté ahí con los hermanos trabajando en la iglesia. ¿Cuántos hermanos fieles tienes actualmente que tu vida siempre están? Tenemos un domingo fuerte, digamos, tenemos un total de 24 personas, de las cuales 6, 7 hermanos son los que vienen fieles. Y los bautizados. Ajá. ¿No? Pero supongo que regularmente están llegando entre 10 a 20 personas. Sí, claro. Así estamos, ¿no? 15 a 20, ¿no? Así estamos en la iglesia. Y ya, pues gracias a Dios la obra está creciendo y es lo que he aprendido, ¿no? Que necesito trabajar yo ahora ahí, ¿no? Ya no tanto depender de mi iglesia, sino yo trabajar ahí. ¿Cuál crees que es el punto principal, aparte, por supuesto, de la provisión de Cristo, para que tú puedas hacer crecer la iglesia? Algo que he visto es parte de mi propio crecimiento también, ¿no? Porque si yo, digamos, no crezco de la manera en la que quisiera, no voy a poder ayudar a crecer a los hermanos tampoco, ¿no? Entonces, es algo de lo que me he dado cuenta este año y es por eso que yo me he propuesto enfocarme más en la iglesia que en otras cosas, ¿no? Y eso, para poder ayudar a que los hermanos puedan crecer, porque si como dicen, ¿no? Si la cabeza está mal, todo el cuerpo también va a estar mal, ¿no? Entonces yo necesito crecer para que ellos también puedan crecer. Amigo, para terminar, quizás nos puedas... hacemos solamente preguntas rápidas, y con esto estaríamos terminando. Damos algunas, tu respuesta es sumamente corta, y es personal más de ti. Entonces voy a quizás empezar yo. ¿Tu libro fuera de la Biblia favorito? A mi libro fuera de la Biblia favorito. O algunos, si puedes considerar. Ya, querido Timoteo. Sí, Mark Driscoll, sí. Sí, otro es El llamamiento peligroso. De Paul Tripp. Ese es otro que leí. Y Liderazgo espiritual, ¿no? Estoy leyendo esos libros y tratando de leerlos también, ¿no? Cada año, tratar de aprender un poco más de esos libros. ¿Tu versículo favorito? Mi versículo favorito, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y predicador o pastor favorito puede ser fuera, alguien que escuches por internet o simplemente de aquí?
Primero, mi pastor favorito es mi pastor, ¿no? Mi pastor, Mi ¿no? papá es mi pastor. No, mi pastor me gusta cómo predica. Otro de mis pastores favoritos es el pastor Ronald Tubillas. Sí. Cuando tú estabas en la iglesia pequeño, él todavía Él sigue. estaba predicando, Sí. ¿no? Entonces, cada vez que lo escucho predicar, siempre ¿no? Me anima y me ayuda bastante. Y otro pastor más, el pastor Juan Pacheco, ¿no? Me gusta. Tira la Biblia. No, gracias a él, ¿no? Te lo has copiado, ¿verdad? Me lo he copiado, va a tirar. Sí. Y eso, ¿no? Y uno más, y el pastor Wilber Ayasi también, que cuando lo escucho también me ayuda bastante, ¿no? Su mensaje. Grandes hombres de Dios. Sí. Bueno, Brian, creo que ha sido un gran tiempo de bendición. Creo que para algunos hermanos o incluso seminaristas va a ser de bendición escuchar a un hombre que recién acaba de salir del seminario y está plantando una iglesia. Gracias por este tiempo, Brian. Tal vez quisieras mandar un saludo ya antes de terminar. Saludos a todos los hermanos de la iglesia Betel que me están mirando, Amor ¿no? por su iglesia. Sí, amor por mi iglesia. A los bautizados. A los bautizados. Hermanos, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Rayita, por tu tiempo. De verdad creo que también hay muchas preguntas más que hacer, pero tenemos otro momento para compartir. Entonces ya nos estamos viendo, hermanos. Gracias por haber escuchado, tomado este tiempo. Espero nuevamente que sea de bendición cada episodio que estamos haciendo. Y ya nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta luego.